Hemos dispuesto de la naturaleza a nuestro antojo y ahora hay que pagar el precio. El cambio climático deja de ser una amenaza relativamente lejana para manifestarse en todo el planeta y cada día. Olas de calor, lluvias extremas, sequías inéditas, erosión, inundaciones, incendios, son solo síntomas de un fenómeno que se explica con una frase: la acción humana en los últimos 2 siglos. Es una verdad incómoda que debemos afrontar y no es demasiado tarde. Además, hoy les presentaremos la investigación que recibió el Premio Nacional de Medicina 2020 y los trabajos de Facultad de Química para mejorar nuestros aceites de oliva. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Hace pocos días se hizo público un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Las advertencias que contiene nos sorprenden, pero la señal de alarma cada vez es más intensa. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, asegura en su inicio. Los investigadores de Uruguay desarrollan numerosos trabajos, tanto en generación de conocimientos para medir el impacto del cambio climático, como para prevenir o mitigar sus consecuencias. ¿Cuánto nos importa aquí lo que está sucediendo? Una reciente encuesta coordinada por Naciones Unidas y el gobierno de nuestro país señala que el 63% de los uruguayos considera que el cambio climático es un problema muy importante a nivel mundial. Otro 32% lo considera bastante importante. Además, un 69% de los uruguayos consultados por el mismo estudio considera que la situación será aún peor en los próximos años, siempre en una consideración a nivel global. Sin embargo, cuando se pregunta sobre la importancia del cambio climático como problema en Uruguay, los datos descienden de manera alarmante. Solo el 43% de los consultados lo consideran un problema muy importante para nuestro país. ¿Es correcta esta percepción? Más de la mitad de nuestros compatriotas no percibe el cambio climático como algo de alta importancia. Podríamos decir que no se sienten inminentemente amenazados. ¿Se manifiesta en menor medida el fenómeno en nuestro territorio? ¿Realmente estamos a resguardo en nuestra penillanura suavemente ondulada? Sobre eso vamos a conversar con el doctor Marcelo Barreiro, profesor grado 5 del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Marcelo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Los agradecidos somos nosotros. ¿Hacemos bien en preocuparnos menos en Uruguay, en pensar que el problema es del mundo? No, claramente no. Uruguay, como cualquier otra región del mundo, está sufriendo los efectos de la acción humana sobre el clima. Y esto no es algo que recién comenzó, sino que ya en las últimas décadas se han visto cambios en varias variables del clima, como por ejemplo precipitaciones, temperatura, vientos, etc. Te voy a pedir, para arrancar y para hacer una base, definir qué es cambio climático y por qué a veces se lo confunde con las variaciones normales que presenta el clima a lo largo del tiempo. Claro, bueno, a ver, cambio climático quizás no es el mejor nombre que se eligió. Porque, ¿qué pasa? El clima de la Tierra tuvo cambios climáticos muy grandes. Pensemos en que los dinosaurios vivían en un clima mucho más cálido que el actual. Entonces, si uno piensa desde el punto de vista en realidad geológico, de los últimos 60, 70 millones de años, estamos en un periodo frío. Es una situación que uno no tiene a pensar en escalas de millones de años. Pero, ¿qué pasa? Entonces, siempre hubo cambios climáticos en la Tierra. Cuando se habla cambio climático, en realidad, hoy día se reserva esa frase para hablar de cambio climático antropogénico, es decir, los cambios climáticos generados por los seres humanos. Entonces, en ese sentido, es como que quizás no fue la mejor elección de palabras. Cuando se habla de antropoceno, que si bien es un concepto más amplio que incluye otro tipo de fenómenos, tal vez estemos más cerca de esto, ¿no? La huella del hombre sobre todo lo que pasa en el planeta. Sin lugar a dudas, cuando vemos la huella del hombre, además hay que mirar no solo la parte climática, Claro. sino la parte ambiental en general. Claro. Así que, sin duda.
Marcelo, ¿qué pasó con el clima? Vos hablabas recién de una mirada a largo plazo. El informe al que hacíamos referencia, que se publicó la semana pasada, generado por un grupo importantísimo de expertos a nivel planetario, entre los cuales estás vos también, bueno, emite una serie de parámetros que permiten referencia. Si querés vamos viendo algunas placas que muestran, por ejemplo, qué pasó en los últimos 2000 años con el tiempo. Perfecto. A ver, una cosa que me gustaría comentar antes de quizás empezar con lo que se encontró en el informe, es que este informe, que es producido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que hace es evaluar miles de publicaciones científicas arbitradas, ¿sí?, para entender o para determinar cuál es el estado de conocimiento del funcionamiento del sistema climático. Es decir, qué tanto sabemos de cómo funciona el clima en nuestro planeta. Eso por un lado. Y además, también trata de identificar, ¿sí?, cuál ha sido el impacto, si hubiera, de la acción humana sobre el clima. Entonces tiene como esas dos partes, ¿sí? Entonces, como bien tú dijiste, el primer resultado de este informe tiene que ver con que es inequívoco que la acción humana ha tenido un impacto sobre el clima. O sea, eso al día de hoy, si uno lo pone en probabilidades, porque uno, cuando dice inequívoco en ciencia hay que tener un poco de cuidado, tiene que ver con probabilidades de que no haya pasado eso. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el humano no haya afectado el clima? Bueno, es algunas estimaciones dicen que es una en 3.5 millones de posibilidades. Es el mismo grado de confianza del que usan los físicos, por ejemplo, para el descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula de Dios, ¿sí? Y nadie ha puesto en tela de juicio si lo encontraron o no lo encontraron, esa partícula de Dios. Entonces, no veo razón para poner en tela de juicio si realmente la acción humana sobre el clima existe o no. Claro. Existe. O sea, acá lo que estamos hablando, una vez más, es de la incomodidad de esa afirmación para, bueno, un sistema de producción global que tiene que readaptarse por completo a partir de, bueno, de decir esto es así y no hay otra manera de verlo. Claro, lo que dice el informe, y de vuelta, una cosa que también es importante de resaltar, es que cuando uno evalúa las publicaciones científicas, lo que hace es ver, por ejemplo, quiero saber a nivel mundial qué tan inusual es este calentamiento que tenemos, por ejemplo, ahí en la temperatura global del planeta. Entonces, hay varios tipos de evidencia en ese sentido. Por ejemplo, registros históricos de temperatura, simulaciones con modelos climáticos del clima y comparaciones con climas pasados. Hay gente que se dedica, que son los paleoclimatólogos, que miran climas pasados de hace miles, millones de años y comparan el clima actual con el clima del pasado. Entonces, con esas tres líneas de evidencia, lo que hace, de hecho, este grupo de 230 y pico de científicos que preparamos ese informe, es, bueno, para cada una de las regiones del planeta y para cada una de las variables climáticas, por ejemplo, precipitación, lluvia, vientos, etcétera, ver cuál es la evidencia de que haya habido algún cambio específico en esa región. Entonces buscamos múltiples líneas de evidencia y cuando las líneas de evidencia coinciden, le damos una mayor probabilidad de que realmente sí, esto es así, ocurrió. En este gráfico que estamos viendo, Marcelo, hay 2000 años representados, de los cuales los últimos 150 corresponden al periodo donde ya se empieza a medir con aparatos y donde la distorsión es totalmente visible, ¿no? En cuanto a... Exactamente. Ahí, esta gráfica es extremadamente útil o muy visual para entender que una de las cosas que caracteriza el calentamiento del planeta es la rapidez con que ocurrió, ¿sí? La rapidez del calentamiento que se observa claramente en los últimos 150 años a la fecha no ocurrió en los últimos 2000 años. Ese cambio tan abrupto en la temperatura, ¿sí? Entonces, y ese cambio, si uno lo compara con cuál es la temperatura hoy, con lo que es la temperatura enseguida de que comenzó la revolución industrial, o sea, 1850, 1900, estamos 1.1 grados por encima, ¿sí?, de la temperatura en aquella época. Hay otra gráfica, y vos hacías referencia hace un rato a la necesidad de discriminar lo que son efectos naturales de lo que son los efectos causados por el hombre, y ya acá sí nos metemos en los 150 años más recientes y la diferencia es notable. Exacto. Sí. Bueno,
Exacto, porque en el problema de cambio climático hay dos partes. Una es la detección del cambio, ¿sí? que uno mira periodos de por lo menos 30 años para detectar un cambio a largo plazo. Como estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de por lo menos periodos de 30 años. Uno detecta el cambio en algo y luego lo tiene que atribuir. O sea, ¿por qué ocurrió ese cambio? Porque la variabilidad climática natural es muy grande. Entonces, puede ser que ese cambio haya sido simplemente porque el clima quería variar de esa forma y que el humano no tuviera nada que ver. Entonces, el siguiente paso a la detección es la atribución a la acción humana. Y esta gráfica lo que muestra justamente es una gráfica donde se observa que el calentamiento en particular de los últimos 60 años es claramente debido a la acción humana. ¿Por qué? Porque lo que hace es, para construir esa gráfica lo que se hacen es, se toman muchos modelos climáticos, que son, cuando hablamos de modelos climáticos, son modelos matemáticos que describen el comportamiento de la atmósfera, del océano, de los hielos y de los continentes, ¿sí? Y los resuelven numéricamente en una supercomputadora. Entonces uno lo que puede hacer es toma ese modelo y le pone los forzantes naturales por un lado y por otro lado le pone los forzantes naturales más los causados por el hombre. Cuando hablo de forzantes naturales, ¿qué significa? Significa cambios en la insolación, o sea, en la radiación solar, que lo humano no tiene nada que ver, volcanes, emisión de los volcanes, que cuando hay una erupción muy grande tiende a enfriar el clima, ¿sí? Entonces hace una simulación con esos forzantes desde 1850 a la fecha y después hace una simulación adicional donde pone esos forzantes más la emisión de gases de efecto invernadero por el hombre, más los aerosoles que emiten las actividades industriales también, y comparamos qué es lo que nos da la evolución de la temperatura media global en uno y en otro experimento. Y eso es lo que muestra ahí. La curva marroncita es la curva que tiene todos los impactos, todos los forzantes, los naturales y los antropogénicos. Y como podemos ver, claramente, solo considerando los forzantes antropogénicos es posible reconstruir la evolución observada de la temperatura. Hay otro gráfico que extrajimos de ese informe que nos muestra, Marcelo, justamente lo que decías recién, la manera en la que algunos elementos tienen que ver y justifican este cambio, ¿no? Por un lado, lo que ha sido el calentamiento observado y por otro lado, cómo influyen distintos elementos en esto. Claro, porque lo que uno observa, como te comentaba, es que en los últimos 10 años la temperatura está cerca de 1.1 grados por encima de 1850 a 1900, un periodo enseguida preindustrial. Entonces, ¿qué pasa? Ese 1.1, ¿a qué se debe? ¿Quién lo generó? Bueno, este gráfico lo que indica es que usando los modelos climáticos uno puede separar. Hay una parte de ese calentamiento que es debido a los gases de efecto invernadero, y si vemos de las barritas, la del medio es la gráfica, la barrita roja, es la asociada a los gases de efecto invernadero. Y fíjense que el calentamiento generado por gases de efecto invernadero es mayor que el observado. ¿Por qué? Porque la otra componente de acción humana sobre el clima, que son la emisión de aerosoles, y cuando hablo de emisión de aerosoles me refiero a partículas sólidas y partículas líquidas suspendidas en el aire que tienden a enfriar el clima. Entonces, por un lado, los gases de efecto invernadero tienden a aumentar la temperatura del planeta. Y por otro lado, los aerosoles, que también emitimos nosotros, tienden a enfriar el planeta. El calentamiento observado es la suma de esos dos efectos. Por eso, en el caso de los aerosoles, está la barrita azul, que nos indica justamente que tienden a disminuir la temperatura media del planeta. O sea que si nuestra contaminación fuera solo de gases de efecto invernadero, probablemente estaríamos observando algunas décimas de grado más de calentamiento, ¿no? Sin duda. De alguna forma los aerosoles enmascaran la señal de los gases de efecto invernadero. Tenemos ahora una imagen que muestra el mundo dividido en regiones y que muestra la posibilidad de que se observen, o mejor dicho, lo que se ha observado en materia de temperaturas extremas. Y aparece nuestra región como SS, que es el sudeste de Sudamérica, ¿no? Exacto, sí. Uno de los cambios grandes que tuvo el informe, este último informe del IPCC con respecto a los anteriores, es que hay un 30% del informe que se dedica a la parte regional. Y para hacer el informe a nivel regional se dividió el mundo en 47 regiones. ¿Está bien? Nosotros somos el sudeste de Sudamérica, que involucra también el sur de Brasil y lo que sería el litoral argentino. Entonces,
lo que se hizo región por región es determinar, bueno, en cada región ¿ha habido cambios en los extremos de temperatura? Bueno, eso, si ha habido cambios, indica por el rojo, exactamente. Y los puntitos indican el grado de confianza de que esos cambios hayan sido por la acción humana. Cuantos más puntitos tenés, la atribución a la acción humana es más probable. Entonces, en nuestra región, de acuerdo al informe, ha habido un aumento en los extremos de temperatura y se pueden atribuir en forma importante a la acción humana. Hay otra placa similar que habla de las lluvias. Exacto. Lo mismo análisis, en este caso habla de lluvias extremas. Y de vuelta, el sudeste de Sudamérica tiene un punto verde, es el único punto dentro de toda Sudamérica, ¿sí? En el cual se observa que los extremos de precipitación en esta región aumentaron, ¿sí? Y acá ya la atribución a la acción humana es más débil. Fíjense que tiene un solo puntito. Sí. Existe una atribución a la acción humana, pero no es tan directa como en el caso de la temperatura. La precipitación siempre es un campo mucho más complejo de atribuir los cambios, porque es mucho más ruidoso, todos estamos acostumbrados. Llueve capaz que en una parte de Montevideo y en la otra parte de Montevideo no llovió. ¿Está bien? En cambio, cuando está cálido en todo Montevideo y en todo el país, probablemente. Entonces, las escalas espaciales de los cambios de temperatura son mucho más grandes que los cambios a nivel de precipitación. Y eso hace que sea más difícil atribuir los cambios observados en las lluvias. Para terminar este repaso de los contenidos del informe y lo que tiene que ver con la región, hay otro dato que es bien interesante, que es la modelización, Marcelo. Por un lado, es ¿qué se espera de determinados sucesos con la temperatura subiendo como se está dando ahora, y cuáles son las proyecciones si esto siguiera escalando? Y se torna difícil, ¿no?, de pensar en la habitabilidad. Claro, bueno, otro de los cambios también en el informe es que ahora en este informe se hace mucho énfasis en cuáles serían los cambios que uno podría esperar si la temperatura del planeta supera un cierto umbral. Estamos pensando, y en particular en el Acuerdo de París, que se hizo en la COP21, ¿sí?, hace unos 5 años, en los cuales los países se comprometieron a no superar para fin de siglo XXI los 2 grados, y mejor que sea por debajo de 1.5 grados en la media global. Recordemos que ya estamos en 1.1. Claro. Nos queda 0.4 para llegar a 1.5. Entonces, la pregunta que se hacía en este informe es, bueno, ¿cuáles serían los cambios que ocurrirían si tenemos una temperatura media global que aumenta en 1.5 grados? Bueno, ¿cuáles serían los cambios? Si aumenta 2 o 2.5, etc. Entonces, en esta placa lo que se observa es cómo cambiaría la probabilidad de ocurrencia de un extremo cálido. Supongamos que tenemos en un clima sin acción humana, tenemos un evento que ocurre una vez cada 10 años. ¿Está bien? Si aumentamos la temperatura media global, o sea que estamos en las condiciones actuales, que lo aumentamos 1 grado, ese mismo evento que en ausencia de acción humana ocurría una vez cada 10 años, ahora va a ocurrir 3 veces cada 10 años. Y además va a ser un poquito más intenso. Si ahora tomamos un nivel de 2 grados, ¿sí?, ese mismo evento va a ser casi 6 veces más probable que ocurra, y además va a ser además más intenso. Marcelo, hacemos una pausa y a la vuelta, en los minutos que nos quedan, te pido traer todo esto a Uruguay. ¿Cómo no? Muchas gracias. Ya volvemos. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Estamos hablando de lo que es el último informe emitido por el panel intergubernamental de expertos en cambio climático que gira en la órbita de Naciones Unidas. Estamos conversando con Marcelo Barreiro, que también es integrante de PESIVA Geociencias, que también lo debemos mencionar. Marcelo, bajemos esto a Uruguay. Vos hace un rato explicabas que el informe tenía la novedad de parcelar el mundo en regiones, y a pesar de que en el mapa son muchas,
cuando miramos el zoom de la nuestra, vemos que va desde los Andes hasta el Atlántico y desde la Patagonia hasta Río de Janeiro aproximadamente. No todo lo que va a pasar ahí adentro va a pasar en Uruguay. Estamos de acuerdo. Ni todo lo que pasó ahí adentro ha pasado en Uruguay. En ese sentido, creo que es muy importante el mensaje de que este informe no invalida el hecho de que cada país tenga su propio análisis de los cambios que están ocurriendo y que desarrolle sus políticas de acuerdo a lo que está ocurriendo específicamente en su país. En ese sentido, me gustaría resaltar que en Uruguay existen los planes nacionales de adaptación que se están desarrollando. Nosotros hemos colaborado en el Plan Nacional de Adaptación en Costas y en el Plan Nacional de Adaptación en ciudades, y eso ha permitido justamente hacer una revisión de todo lo que han sido los cambios específicos para Uruguay pasados y cuáles serían los cambios a futuro para nuestro país también. Entonces yo creo que tienen que ser complementarios el informe del IPCC a escala más general y después cada país tiene que tener sus propios estudios para bajarlo a tierra. A pesar de que la visibilidad ha sido escasa, es bastante el trabajo acumulado y sobre todo teniendo en cuenta la interrelación entre los actores tanto académicos como el gobierno, incluso la sociedad civil, aunque es mucho todavía lo que falta. Y vos hablabas, bueno, de adaptación, después también está la mitigación, es decir, bueno, hay cosas que no las vamos a evitar, cómo las resistimos de la mejor manera y contribuir en la medida de lo posible a disminuir la emisión de gases. Por ahí va la cosa. Ahora, en este escenario de hoy, ¿a qué nos deberíamos ir acostumbrando si es que esa es la manera de verlo? Bueno, bien. Te comento los cambios que han sido observados en Uruguay primero. Los cambios que hemos tenido, por ejemplo, en temperatura, es que los trabajos de Madeleine Renom, que hace unos años, que es docente de Ciencias de la Atmósfera en Facultad de Ciencias, mostró que los cambios en la temperatura están fundamentalmente asociados a las noches, ya no son tan frías como antes. Es decir, las temperaturas mínimas, que generalmente ocurren durante la madrugada, ya no son tan frías como eran hace unas cuantas décadas atrás, ¿sí? Y por otro lado, las temperaturas máximas, que uno puede pensar, bueno, voy a estar en un clima más cálido. Uno esperaría que las temperaturas máximas también aumentaran, no aumentaron significativamente. Entonces, el aumento de temperatura en Uruguay, que es cerca de 1 grado más o menos en los últimos 50 años, se da justamente porque las temperaturas mínimas ya no son tan frías como antes. Eso por un lado. Después, en cuanto a lluvias, en cuanto a precipitación, lo que tenemos es que Uruguay, en los últimos cerca de 60 años también, ha tenido un aumento de entre un 10 y un 15% en las precipitaciones acumuladas a nivel anual. Y además somos una de las pocas regiones, ¿sí? De hecho, hay solo un 16% de las regiones en las cuales esta detección del cambio, esta detección del aumento en las lluvias, se puede atribuir, al menos en parte, a la acción humana. O sea que en Uruguay es una de las pocas regiones a nivel mundial que ha tenido un aumento en las lluvias y también en los extremos de lluvia en los últimos 60 años, ¿sí? Y ese cambio se puede atribuir en parte a la acción humana. ¿Se puede explicar brevemente por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se puede atribuir a la acción humana en el caso nuestro? La metodología es igual que la que se hizo en la figura que mostramos antes para la temperatura. Uno puede simular los cambios observados en las lluvias usando forzantes naturales y forzantes naturales y antropogénicos. Y uno solo puede recuperar el aumento en las lluvias en Uruguay y sur de Brasil cuando incluye la emisión de gases de efecto invernadero y los aerosoles en los modelos. De otra forma, uno no lo puede recuperar. Y estamos hablando siempre de acción a escala global. No es que porque los uruguayos emitamos más pasa esto acá. El mundo es un solo sistema. No hay duda. En clima no hay fronteras. Claro. O sea, lo que emite un país en el norte, al año está todo revuelto en la atmósfera, claro, digamos. Se dispersó en toda la atmósfera. No recuerdo si mencionaste cuál fue el orden del incremento de las precipitaciones. Entre un 10 y un 15%. Sí. Y hay una cosa que es interesante también en Uruguay, que si bien en promedio ha venido lloviendo más en todo el año, ¿sí? En invierno ha habido una disminución en las lluvias, fundamentalmente en el norte del país. O sea que ha habido un incremento en primavera, en verano y en otoño, en todo el país, mientras que en invierno ha habido una disminución en las lluvias en el norte del país. Entonces ustedes fíjense que a pesar de que somos un país chiquitito, ¿sí? Tenemos diferencias
dentro de Uruguay, porque de hecho no todas las regiones ha llovido más que en otras, o sea, hay diferencias espaciales, pero además dentro del mismo año, inviernos diferentes del resto de las estaciones. Entonces, por eso insisto que es importantísimo que a nivel de país se investigue para entender qué pasa a nivel local, digamos. Está bien. Ese es el escenario hasta ahora. Exacto. Una disminución de la amplitud térmica, de alguna manera, que es el fruto de lo que decías del aumento de las mínimas, más lluvias y con este grado, 1.1 grado de aumento que es el escenario de hoy. Con lo que se prevé para un periodo que vos ya me dirás hasta cuándo se puede trabajar con cierta certeza. ¿Qué se espera para Uruguay? Bueno, independientemente del escenario que uno use de emisión de gases de efecto invernadero, si uno usa más combustibles fósiles para el desarrollo o menos, a nivel global siempre, ¿no? Sí. En todos los escenarios muestran que bueno, la temperatura de Uruguay va a seguir aumentando, ¿sí? Estamos hablando que para los próximos 20 años aumentará unos 0,5 grados más en promedio con respecto a lo que tenemos al día de hoy. Y si tomamos el escenario de mayor uso de combustibles fósiles, bueno, hay algunos modelos que para fin del siglo XXI da un aumento mayor a 4 grados de lo que tenemos con respecto a preindustrial. Perdón, con respecto a 1981-2010. O sea, estamos hablando de aumentos muy importantes en un escenario que es el escenario realmente de mucha emisión de combustibles fósiles, que no es el que uno espera que el planeta siga. Pero en un escenario con menor emisión, igual estamos hablando de por lo menos para fin del siglo XXI, 2-3 grados de calentamiento. Solo en Uruguay. Solo en Uruguay, está bien. ¿Y con las lluvias? Y las lluvias es más complicado, como siempre, pero se espera que a nivel anual sigan aumentando las lluvias. Y la estación que tiene más marcado y más robusto el aumento de lluvias es otoño. En otoño se espera que las lluvias, ya sean en el corto plazo, en los próximos 20 años, o a fin del siglo XXI, siga aumentando la tendencia a aumento de lluvias. Y también en verano es la otra estación que muestra un aumento de lluvias. Primavera e invierno no muestran tendencias muy marcadas, excepto en la región sur, en primavera, donde en realidad hay una tendencia a la disminución en lugar de aumento. Entonces, de vuelta, a pesar de que Uruguay es un país chico, se ven muchos dependencias espaciales, claro, y temporales. ¿Hablamos de más días de lluvia o de más lluvia en la misma cantidad? Es más difícil tal vez la pregunta. Pero, no, pero sí, está bien la pregunta. Sí. Generalmente, cuando uno tiene aumentos en las precipitaciones a nivel promedio, lo que ocurre, y es lo que se ha observado, es que vamos a tener menos días con lluvias leves y más días con lluvias intensas. Entonces, el aumento del promedio viene acompañado con un aumento en el número de eventos extremos de lluvia y una tendencia a la baja de esos días que llueve muy poquito. Con lo cual aumenta el riesgo de inundaciones y otro tipo de problemas. Las inundaciones rápidas en todas las ciudades, inclusive el agua que se usa para la agropecuaria. Si uno tiene un bombazo de agua, el suelo no puede absorber, escurre. Entonces sí, más allá de que llueve más, y uno lo podría ver quizás en algunos casos como algo positivo, la forma en que llueve no lo es. Estoy pensando en todas las actividades que deberían reformularse, y ahí están los planes de adaptación de lo que vos hablabas, ¿no? De cómo sectores como, bueno, ni hablar que la producción rural, no tanto la agropecuaria como la ganadería, pero el turismo, que a veces no lo incluimos, tiene problemas de erosión vinculados a los cambios en la dinámica de los océanos, el clima, todo hay que revisar. Bueno, sin duda. Bueno, ya que hablamos del océano, uno de los impactos más claros del cambio climático es el aumento del nivel del mar. Y ese aumento del nivel del mar se viene observando en nuestro país y a nivel mundial a un ritmo superior a entre 3 y 4 milímetros por año de aumento del nivel del mar. No parece mucho, pero cuando uno lo hace cumulativo en décadas y sobre ese nivel del mar uno piensa en que las tormentas y el oleaje se desarrolla sobre ese aumento mayor, bueno, la erosión costera va a ser mayor.
y no dar cuenta. Y una de las cosas que también que hablamos, que no hablamos mucho de vientos, pero unas cosas que hemos encontrado últimamente, es que en las últimas décadas en Uruguay ha habido un aumento en los vientos extremos en la costa, ¿sí? Y ese aumento es esperable que continúe a futuro. O sea que los vientos también en la costa aumentarían, asociados a los ciclones extratropicales que tenemos muy frecuentemente en nuestra región. O sea que sí, digamos que el combo de cosas puede ser bastante complicado para la adaptación a la zona costera. La dejaste justo para el programa que viene, Marcelo, que vamos a contar en estudios con la presencia de Madeleine Renón para hablar justamente de vientos. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos, esta extensión que te tomaste para explicarnos los contenidos de este informe y bueno, y para generar un poquito más de conciencia en que es un problema que tenemos que resolver entre todos. Un gusto estar aquí y de vuelta. Muchas gracias por la invitación y quedo a las órdenes por cosas. Hasta pronto. Nueva pausa en Sobre Ciencia. Recordamos rápidamente nuestras vías de contacto, ustedes ya saben, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y demás a disposición para comunicarnos, también para repasar los contenidos de los programas ya emitidos. Este mismo programa dentro de poco ustedes encontrarán en web, en los canales de video y redes sociales su contenido y la posibilidad de repasarlo. Muchas gracias, volvemos luego de la pausa. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. La dinámica del programa de hoy se ha visto un poco modificada, extendimos un poco más el tiempo de la primera entrevista, pero ya estamos recibiendo a Daniela Hirschfeld y a Alexandra Perrone. Daniela, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todos. Sí, aquí estamos. Muy bien. Para cambiar de tema, en realidad, sí, para hablar de premios. Hoy vamos a hablar de premios. Hoy vamos a hablar de premios y vamos a hablar también, pensando en lo que ha sido este último año y medio, estábamos hablando de vacunas, ahora, ¿no? Variantes, anticuerpos, eso es ahora. Pero hace un año y medio, si te acordás, estábamos hablando de murciélagos y de pangolines, ¿no? Cómo fue cambiando un poco la temática de este año con respecto a la pandemia. Entonces es interesante volver a ese tiempo y hablar de zoonosis, que son justamente las enfermedades transmitidas al ser humano por animales. Entonces, no hay que perder de vista que, bueno, por supuesto, COVID es una de ellas, pero hay muchas otras. Y en este caso vamos a hablar de leptospirosis. Que justamente es una zoonosis que tal vez a los urbanos nos preocupa poco, no la tenemos en la mira, pero a muchísima gente que trabaja en el sector productivo, bueno, la tiene como una amenaza, ¿no? Como un problema ahí arriba de la mesa. Totalmente. Quizás leptospirosis a muchos les suena como la enfermedad de las ratas, la que transmiten las ratas. Y por supuesto es uno de los principales reservorios de esta bacteria, ¿no? que se transmite, es una infección, la leptospirosis, que se transmite por una bacteria. Pero también hay otros animales, y justamente un poco lo que tú decías, el ganado es uno de los animales que transmiten esta bacteria, entonces, o que el ser humano está en contacto para adquirir esta bacteria, y allí tamberos, peones rurales, veterinarios, bueno, y gente que trabaja también, por supuesto, cerca a ratas, como, bueno, recicladores de residuos, claro. Son quizás la población más afectada. Bien. Daniela, conversaste con el ganador del Premio Nacional de Medicina y justamente la investigación fue sobre esto. ¿Pasamos a verlo? Exacto. Vamos a conocer entonces a Gustavo Varela, que es integrante del Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina. Y para el segundo bloque, que primero nos va a explicar qué es la leptospirosis, y para el segundo bloque vamos a hablar un poquito del premio, pero vamos con el primero. Excelente. Dale, lo vemos. La leptospirosis humana es una enfermedad infectocontagiosa, o sea que está causada por un ser vivo, en este caso, y sus productos, en este caso una bacteria. Y como manifestaciones clínicas tiene una serie de síntomas y signos muy variados que muchas veces se confunden con otro tipo de enfermedades infecciosas o incluso no infecciosas. Por eso el tema del diagnóstico de laboratorio es fundamental para reconocerla y evaluar
su impacto verdadero. Popularmente la leptospirosis era la enfermedad de la rata. Sin dejar de lado ese animal como huésped de mantenimiento y transmisor de la gente, obviamente que hay otros animales más cercanos al ser humano en el ambiente productivo, cárnico, lechero, que participan como transmisores de la gente a los seres humanos. Ejemplo, la vaca, caballos y otros animales, cerdos, animales de compañía, el perro, por ejemplo. La transmisión ocurre a través de la piel y de las mucosas, soluciones, o sea, cortes pequeños que permiten el ingreso de esta bacteria, que es eliminada de los animales fundamentalmente a través de la orina u otras secreciones. Se definen ciertas poblaciones que están más expuestas, obviamente que se desprenden de entender quiénes están cerca de esos animales. Tamberos, por ejemplo, veterinarios por su acción asistencial o preventiva, personal de frigoríficos, porque la leptospirosis también integra el grupo de enfermedades profesionales, y obviamente que un oficinista no va a tener el riesgo o las chances de infectarse son remotas. Dentro de los síntomas que mencionamos que presentan los pacientes enfermos, está dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, dolores en las articulaciones, desgano. Esas serían las formas leves. Las formas graves pueden llegar a compromiso importante de otros sectores, con insuficiencia renal, insuficiencia hepática. De hecho, las formas graves cursan con ese color amarillento que se ve en piel y mucosa llamado ictericia. En los animales destinados a la producción o a competencia, fundamentalmente produce pérdidas económicas por, obviamente, muerte de animales, abortos, como ocurre, se describe clásicamente, tormentas de aborto en bovino, baja en el rendimiento de la producción de leche, alteración que determina rechazos y pérdidas en la capacidad reproductiva también. Con respecto a la prevalencia, hay un subregistro, pero más o menos tenemos entre 100 y 500 casos. Eso daría entre 5 y 15 por 100.000 habitantes. Pero insisto, esa es la prevalencia global. Si nos vamos a poblaciones en riesgo, esa prevalencia es mucho mayor. En animales, la prevalencia estimada por serología varió en 20% en bovinos destinados a leche y carne y más del 50% en equinos, que eso nos llamó la atención y motivó la presentación de un nuevo proyecto para evaluar la importancia de los equinos en la transmisión de este agente a sus referentes. A diferencia de lo que ocurre con los bovinos, el personal humano que está en contacto con los equinos, la prevalencia fue muy baja. Datos muy interesantes. Llama la atención, Daniela, la alta prevalencia, ¿no? Una cantidad de casos importante. Es así, es así. Bueno, Gustavo nos contaba un poco todo lo que se conoce de esta enfermedad en Uruguay y en realidad este es el resultado de justamente, y ahí vamos a hablar del premio, de un trabajo de él, tanto de Varela como de más de 20 investigadores de diferentes disciplinas durante 20 años que siguieron la enfermedad, monitorearon los casos, desarrollaron nuevas formas de diagnosticarla. O sea, y ese justamente lo que premió la Academia Nacional de Medicina, que es la institución que todos los años entrega el Premio Nacional de Medicina, fue eso, ¿no? Fue la trayectoria, fue el aporte de conocimiento durante tantos años analizando una enfermedad en Uruguay. Eso es lo que nos va a contar Gustavo, ¿no? La importancia de este premio y el aporte que puede dar a la ciencia en Uruguay, 20 años de trabajo. Vemos la segunda parte entonces del informe. ¿Ves?
reconocidos por la Academia Nacional de Medicina, fundamentalmente a la trayectoria. Es una construcción colectiva, aportaron muchas personas, muchas miradas y mucha gente abrió sus emprendimientos, nos contó sus vivencias y nos permitió tomar muestras de ellos, de sus animales y de los lugares donde desarrollaban sus trabajos. Este premio se le da a un grupo importante de personas con formaciones diferentes e incluye veterinarios, médicos, bioquímicos y licenciados en laboratorio. Eso creo que constituye una fortaleza porque aporta visiones diferentes al mismo problema. Estos 20 años permitieron darle visibilidad al problema, formar recursos humanos y desarrollar una actividad de extensión que nosotros creemos que es fundamental, falta evaluarla. Durante estos 20 años, diferentes integrantes del grupo fueron a tambos, frigoríficos, asentamientos, arrozales, lugares de cría de equinos y sus referentes. Y no solo con el afán de conocer la realidad, sino de incorporar a esas personas a la resolución del problema. A lo largo de este tiempo incorporamos la técnica de MAT, fundamental para el diagnóstico serológico, a través del estudio de los anticuerpos que quedan como huella luego de la infección, termina en enfermedad o no. Existen vacunas habilitadas en Uruguay para uso en animales y también en seres humanos. Y este trabajo ha identificado un tipo, unas variantes de leptospiras que no están incluidas en la formulación de vacunas de uso animal. Las vacunas vienen con una realidad extranjera, entonces lo que se hace se modifica en función de las cepas que circulan localmente. La importancia de este estudio tan prolongado en el tiempo incluye varios aspectos. Por un lado, mejorar la capacidad diagnóstica a propósito de esta enfermedad en seres humanos y también en animales. Eso tiene como consecuencia, que ya ha sido demostrado en otros sitios, conocer la epidemiología, tomar mejores medidas de control, que incluyen medidas vacunatorias, ¿no? Pero medidas no farmacológicas, que son sencillas en el papel, pero difíciles de tomar con respecto al uso, por ejemplo, de ropa de seguridad laboral. Claro, porque eso tiene un gasto. Y ese gasto, más allá de la educación, alguien se tiene que hacer cargo. Daniela, larga trayectoria aplicada a generar conocimiento en muchos campos. Estuvo excelente el informe porque, bueno, ilustra lo que digo, algo que es desconocido en la ciudad generalmente. Súper interesante el tema, perseverancia, aporte del conocimiento, mucho trabajo interdisciplinario, que eso durante 20 años mantenerlo es muy importante, y obviamente la educación a la población vulnerable para el manejo de esta zoonosis. Así que bueno, espero que les haya interesado y nos vemos el martes que viene. Dale, Daniela, muchas gracias y hasta el martes próximo. Y ya estamos dando la entrada, el ingreso a Alexandra Perrone, que nos lleva a otro lado que no falta en nuestras mesas. A ver, Alexandra, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches para todos. Sí, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de ciencia y aceite de oliva. Bueno, sorprende, la verdad, te cuento muchísimo, sorprende la cantidad de líneas de investigación que tiene la Facultad de Química en aceite de oliva. Principalmente el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que también organizaron el primer Congreso Latinoamericano de Aceite de Oliva que se realizó en abril de este año en forma virtual. Bueno, estuvimos conversando justamente con la directora de este departamento, con Adriana Gámbaro, que nos estuvo contando cómo fueron los comienzos de la producción y de la investigación en Uruguay en aceite de oliva, cómo se crearon proyectos que acompañaron a la industria, principalmente en lo que es el análisis sensorial y físico-químico de los aceites de oliva. Muy bien, vamos a ver la primera parte del informe. Lo vemos en el primer take.
producción de aceite de oliva es muy antigua, hay olivos en nuestro país de más de 50 años, pero a partir del año 2002 hubo como un boom de plantaciones, que es lo que se llama la nueva olivicultura uruguaya. Y bueno, se empezaron a partir del 2002 a crecer el número de hectáreas plantados. Esos arbolitos que eran muy jovencitos, recién por el 2007, 2008, empezaron a dar sus primeros frutos. Y en Facultad de Química decidimos acompañar ese crecimiento de la olivicultura por proyectos de investigación que apoyaran al sector. Entonces, en el 2009 fue financiado por la ANI el primer proyecto en Uruguay en aceite de oliva, que se llamó Proyecto Olivia, era Olivas, Investigación y Asesoramiento, y era para creación de un servicio para ofrecer apoyo a la industria tanto en análisis sensorial como en análisis físico-químico. La principal variedad de olivo que tenemos plantado en nuestro país es arbequina. Más del 51% de las plantaciones son de esa variedad. Y después, bueno, tenemos muchas variedades españolas e italianas. Les puedo nombrar coratina, picual, frantoio, lechino. O sea, abarcamos muchas variedades. Cuando hablamos de compuestos beneficiosos para la salud, tenemos que hablar de aceite de oliva virgen. El término virgen implica un proceso de extracción del aceite de oliva que solamente utiliza métodos físicos, o sea, es una molienda de la aceituna, un batido y una extracción por centrifugación del aceite. Eso hace que ese aceite conserve todas las propiedades beneficiosas que tiene la aceituna. El virgen extra es como la mayor calidad de los aceites vírgenes, ¿tá? Es un aceite que no tiene ningún defecto sensorial, ¿sí? Y es un aceite que además tiene, desde el punto de vista físico-químico, determinados valores, por ejemplo, de acidez, índice de peróxidos, etc. O sea, son determinaciones químicas que permiten determinar la calidad de ese aceite. Bueno, seguimos aderezando ensaladas, Alexandra. A ver, ¿por dónde vamos ahora? Y ahora te cuento que todos los miércoles de mañana en la Facultad de Química hay un panel de cata de aceite de oliva. Este es un servicio que puede contratar cualquier productor privado. Se acerca a la Facultad de Química y puede contratar para que el aceite de oliva sea evaluado sensorialmente y categorizado. Y de esto nos cuenta la doctora Ana Claudia Ellis en el próximo tema. Lo vemos. Nosotros el trabajo que hacemos en evaluación sensorial con respecto a los aceites de oliva virgen es calificamos a los aceites según las diferentes categorías que establece el Consejo Oleícola Internacional. Por ser Uruguay miembro de dicho consejo, tenemos que establecer las categorías. Entonces, por un lado, caracterizamos las categorías y por otro lado hacemos un perfil sensorial que eso les puede servir al productor. Evaluamos los aceites sensorialmente. Cuando evaluamos el aceite de oliva, lo primero que hacemos es evaluar la parte de olor, ¿sí? Toda la parte de olfato. Una vez que terminamos de evaluar toda la parte de olfato, pasamos a boca. En general, los compuestos de olor son los volátiles, ¿sí? Y por eso el aceite se tiene que evaluar a 28 grados. Y en la parte de sabor, lo que nosotros mayoritariamente vemos es el amargo y el picante, que provienen de los polifenoles, los antioxidantes, que son compuestos muy importantes y muy beneficiosos que tiene el aceite de oliva. He tenido la oportunidad de participar en muchísimos concursos a nivel internacional y siempre que he participado y están aceites nacionales, han ganado. Es un honor la calidad de los aceites nacionales. ¿Por qué? Porque la producción es pequeña. Entonces se puede trabajar bastante a escala, se puede controlar muy bien la producción. Entonces la calidad de los aceites nacionales es muy buena. Cuando tú vas representando a Uruguay a otro lugar, siempre, Uruguay, nos tienen muy bien catalogados con respecto al aceite de oliva, por suerte.
Estamos aprendiendo en pila y esto último es valioso, ¿no? Gran calidad a nivel mundial, destaque. Exactamente, Gustavo. Y una cosa muy importante que al estar enfrente a estas expertas en aceite de oliva, estas científicas, le quisimos preguntar algunos tips como consumidores, ¿no? ¿Qué elegir a la hora de ir al supermercado y elegir aceite de oliva? Y bueno, Ana Claudia nos estuvo dando algunos tips para comprar, para elegir el aceite de oliva y también para conservarlo en el hogar. Bien, tome nota entonces, vemos la última parte del informe. Lo vemos. Cuando tú vas a un supermercado, a la góndola de los aceites, por ejemplo, me ha pasado muchas veces de ver personas que están paradas frente a la góndola y no saben qué elegir, qué aceite elegir. Entonces, me parece que falta mucho, hay mucho camino por recorrer para informarles, por ejemplo, que el aceite ideal es el que viene envasado en botella de vidrio, preferentemente de color, si no es de vidrio, de lata, pero nunca plástico y menos transparente. Algunas empresas lo que tienen es dos líneas, dos blends diferentes, y en una botella te ponen intenso, entonces ahí tú sabes que es más amargo, más picante, y en otras botellas te dicen suave, y entonces eso ya significa que va a amargar y a picar menos. El aceite se deteriora ya sea por la luz solar, por la luz y por el calor. Entonces nosotros siempre les aconsejamos que los conserven en lugares cerrados, a oscuras y no humedad. Entonces, si yo voy a una góndola de un supermercado, por ejemplo, jamás voy a elegir un aceite que esté atrás de una heladera donde está todo el calor, porque el calor deteriora el aceite. Eso como un tip. Otro tip es que tampoco le dé la luz directa. Si le da la luz directa, yo agarro una botella de atrás. No nos olvidemos que el aceite de oliva simplemente es como, comparémoslo con un jugo de naranja exprimido. No se le agrega ningún conservante. El aceite de oliva se extrajo y no tiene ningún agregado de absolutamente nada. Lo que traía la aceituna es lo que tiene el aceite de oliva. El aceite de oliva, si lo comparamos con los demás aceites, es mucho más saludable nutricionalmente por los componentes que tienen, ¿sí? Por el perfil de ácidos grasos que tiene. Tiene antioxidantes naturales, tiene ácidos grasos muy importantes que son monoinsaturados, que nutricionalmente le hacen mucho bien a la persona. Me abriste el apetito, tendrá que ver con la hora, con lo que sea, pero ya, basta, ¿no? Basta de comida. Todos los consejos anotados, como decías tú. Sí, Bueno, como sí. te decía, es increíble la cantidad de líneas de investigación que hay en Facultad de Química de aceite de oliva, de distintas tecnologías como microondas, como ultrasonido para la extracción, el uso de coadyuvantes como talco y carbonato de calcio, cosméticos en base a aceite de oliva y también aceite de oliva aromatizados. Alexandra, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene. Chau, chau. Nosotros cerramos nuestra edición de Sobre Ciencia, un día que tuvo algunas particularidades, como vieron, dedicamos más tramos para hablar de un único tema, pero bueno, la semana que viene los esperamos de nuevo aquí en TV Ciudad con otro programa muy especial. Que tengan buenas noches.